Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Criminología en la Justicia Penal y que hace parte del primer ciclo de capacitación para la consolidación de la justicia restaurativa. El camino hacia una justicia con enfoque restaurativo prioriza la dimensión social del delito con un elemento relevante al interior de la facultad sancionatoria que tiene el Estado, el cual se ha convertido en un tema de constante estudio y de análisis en América Latina, tanto en espacios académicos como en los poderes judiciales. Y en este contexto, la de verdad, justicia y reparación, pilares fundamentales de la justicia restaurativa, la criminología cumple un papel muy importante, pues se encarga del estudio del delito desde un concepto amplio que integra todos los aspectos y áreas relacionadas con el comportamiento que provoca la acción que origina el daño. De allí la necesidad de profundizar en el estudio de la criminología y del derecho penal, entendiendo estas dos áreas como dos dimensiones complementarias dentro del contexto de los mecanismos de control social que contribuyen a una justicia oportuna, imparcial, transparente, efectiva y equitativa en pro del mejoramiento continuo del servicio de justicia y el bienestar del conglomerado social. La conferencia de hoy desarrollará un tema de gran importancia para el derecho penal, la criminología, enfocándose en la importancia que tiene esta disciplina científica en el estudio de los casos en materia penal. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación de un invitado internacional, el doctor Martín Alexander Martínez Osorio, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, máster en Derecho Penal Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se ha desempeñado como notario en la hermana República del Salvador, docente de la Escuela de Capacitación Judicial en El Salvador, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en temas de trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de activos. Es también autor de diferentes libros y artículos académicos jurídicos publicados a nivel internacional, conferencista internacional y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Maestrías de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Doctor Martín Alexander, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido desde la distancia a esta capital de Colombia, que también es su tierra. Bienvenido de nuevo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Noa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia. A todos y a todas les envío un fraterno saludo desde mi tierra, El Salvador, y agradeciendo este privilegio de hablar un poco sobre la importancia que tiene la criminología dentro del ámbito de la justicia penal. Y al efecto voy a compartir para esta ponencia una presentación que en este momento voy a pedir compartirla sobre el tema que se relaciona, que nos ha traído este día. Y hay algo que me gustaría empezar siempre que hablamos de criminología. Si no podemos cambiar de horizonte, cambiemos de perspectiva. Muchas veces nuestra práctica en la justicia penal se desarrolla en el ámbito de aplicación de normas y trabajamos con categorías jurídicas y entendemos el delito desde una perspectiva en algunas ocasiones absolutamente normativa. Sin embargo, tenemos que reconocer que en muchos casos tenemos que cambiar la perspectiva y ver que el delito no solo es una aplicación de normas, sino que también es un problema social, es un problema comunitario y es un problema humano. Esa dimensión fáctica, esa dimensión de la realidad
es lo que de alguna manera la criminología nos aporta a todos los que somos operadores del sistema justicia penal. De antemano voy a anticipar una de las conclusiones, y es que el delito no solo debe de verse como un hecho normativo, sino también como un hecho social. La criminología y el derecho penal no son más que ciencias complementarias que deben de servir para una justicia penal mucho más humana y mucho más justa. Así que quiero que de alguna manera nos quitemos ese chip un tanto normativista y empecemos a estudiar a la criminología como aquella disciplina que de alguna manera nos enfoca el delito dentro de la sociedad y de nuestra comunidad. Mi conferencia va a tratar sobre 4 aspectos que creo que son muy importantes. Primero, algo que muchos de ustedes ya lo conocen, voy a realizar un proceso de retroalimentación sobre qué es la criminología, la importancia de las diferentes teorías criminológicas, que para mí constituyen discursos también de legitimación y aplicación de la potestad punitiva estatal. Y luego vamos a estudiar al menos 3 dimensiones de lo que la criminología aporta en correlación al sistema penal y a la prevención del delito. Para finalizar con las conclusiones. Vamos a dar un poco las diferentes acepciones que se han dado sobre la criminología. Y vamos a partir de un concepto que yo lo considero holístico. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa del estudio del crimen como hecho social, del infractor, de las diversas instituciones que conforman los sistemas de controles sociales, formales e informales, y actualmente de la víctima. Históricamente, la criminología constituye el estudio científico del delincuente, considerado como objeto de estudio por parte de la criminología positivista lombrosiana. Pero a medida que se ha desarrollado la criminología, pues no solo ha estudiado al delincuente como tal, sino al delito como hecho social, y ha incorporado las dimensiones de la aplicación de la justicia penal y por otra parte a la víctima. Y actualmente la criminología se enmarca en el estudio de los programas de prevención del delito. ¿Por qué es importante la criminología? Porque los estudios suministran información valiosa sobre cómo se origina el delito, cuál es la dinámica social o individual que implica su comisión, su repetición, y de alguna manera permite establecer si la justicia penal en algunos sentidos suele ser muy eficaz. Por otra parte, establece los programas de prevención que nuestras comunidades, nuestras localidades deben ejercer. Vamos a ver esto con mucho mayor detalle más adelante. Y también brinda insumos importantes en la eficacia de la investigación de los delitos y aún de los modelos de justicia penal. ¿Por qué es importante la criminología para los operadores del sistema de justicia? Primero, ya lo advertí, contribuye mucho a las estrategias de prevención de delitos, la prevención primaria dirigida a la colectividad, prevención secundaria dirigida a sectores más vulnerables de alguna manera al delito o al ámbito también de poder cometer delitos, y el ámbito de la prevención terciaria que se realiza dentro de la etapa de la ejecución de la pena. Para los diseñadores de la política criminal en estos países, la criminología permite mejorar la creación y la aplicación de las leyes, así como la persecución del delito. Debe reconocerse que la criminología ha aportado en muchos sectores, ámbitos como la criminalidad organizada, como el lavado de activos, en fin, en diferentes ámbitos, teorías, métodos, técnicas que han servido de alguna manera para lograr una mayor persecución del delito. Y hay algo muy importante, la criminología tiene un amplio papel en el ámbito penitenciario. Los sistemas penales latinoamericanos, por lo que se advierte en sus constituciones, la mayor parte ubican el fin resocializador como el fin de la pena. Por tanto, qué mejor manera de adoptar un sistema de tratamiento individualizado de la pena atendiendo a las peculiaridades y a la personalidad del condenado o del penado. Y eso es muy importante en orden a evitar la reincidencia, que es a lo que debe aspirar todo sistema de justicia penal.
Y hay una parte muy importante. Hay un sector de la criminología que se encarga del estudio de la víctima. Hoy actualmente ya tiene una carta de disciplina autónoma, cuál es la victimología. La victimología ha realizado importantes avances en relación no solo a los ámbitos que siempre fue de clasificación de víctimas, sino que ahora tenemos una criminología más en acción que propugna por garantías, por respeto de ciertos derechos dentro del proceso penal y por garantías a las víctimas como pueden ser la reparación del delito. Este protagonismo que actualmente tiene la victimología tiene mucho de relación con el desarrollo de la criminología. Y hay un aporte muy importante. La criminología nos demuestra, o más bien creo que falta mucho estudio, pero plantea disquisiciones e interrogantes acerca de si la pena puede tener eficacia en la reducción de delitos. Ese es un tema que siempre ha generado polémica, es decir, si el aumento de penas puede ser un elemento que verdaderamente disuade o estamos en presencia de otros elementos que son los que verdaderamente reducen los ámbitos de criminalidad en nuestras sociedades y no tan solo la pena. Y por otra parte, la criminología yo creo que también tiene un importante papel en el ámbito de la teoría del delito, particularmente en el ámbito de la culpabilidad. El ámbito de la culpabilidad, el hecho mismo de tomar las condiciones personales del imputado, las condiciones de selectividad que tiene el sistema de justicia penal en su aplicación. Creo que es un elemento que puede, y lo han demostrado muchos penalistas en América Latina, Juan Bustos Ramírez, Eugenio Raúl Zaffaroni, de que las teorías criminológicas y particularmente nuestro contexto latinoamericano propugnan por un concepto muy singular de culpabilidad que quizás pueda estar un poco o ser un poco distinto a lo que nos viene de doctrinas foráneas. Pero bien, la idea básica de la criminología es aportar teorías e incidir en los procesos de toma de decisiones con relación al control del delito. Hay una teoría que a mí me gusta mucho comentarle en clase con mis alumnos, que es la teoría de los vínculos de Travis Hirschi. Él formula una teoría para explicar la delincuencia juvenil. Y él mismo dice que el principal elemento que disuade a los jóvenes de la delincuencia es su vinculación con personas bien integradas de la sociedad. Para Hirschi, evitar carreras criminales en jóvenes requiere, en primer lugar, apego emocional a otras personas, particularmente a sus padres. El ejemplo de sus padres es muy importante. El compromiso con los objetivos sociales y la participación en actividades convencionales tales como familia, educación, escuela, colegio, religión, iglesia. Y por otra parte, la formación en los jóvenes de creencias favorables a valores como el respeto a la ley. Entonces, dice este profesor en una obra que escribió en 1969, que los jóvenes que establecen vínculos fuertes con la familia, la escuela, los amigos y actividades convencionales pueden de alguna manera evitar carreras criminales. Y cuando aparece la ruptura de estos vínculos, de alguna manera puede haber un incremento de favorabilidad a que pueda cometer actividades delictivas. En última instancia, dentro de la obra de Hirschi, la falta de apego a los padres de alguna manera constituye una de las principales variables explicativas de la conducta delictiva de los jóvenes. Claro, esta es una teoría que puede de alguna manera ser polemizada, criticada, pero eso es lo que hace de alguna manera la criminología, brindar explicaciones razonables y fundamentadas acerca de por qué una persona delinque. Sin embargo, pues la teoría de Travis Hirschi parte de una amalgama de lo que podríamos denominar paradigmas criminológicos. Paradigma es una expresión derivada de un libro de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, si más no me equivoco, un libro que leí hace mucho.
Y Thomas Kuhn decía que paradigma es la forma en cómo vemos la realidad. Yo le digo a mis alumnos, paradigma es los lentes que te pones para ver la realidad. Pues esos paradigmas, esos referentes para ver la realidad que existen en criminología, pueden resumirse en tres: el paradigma del libre albedrío, el delincuente decide por su propia voluntariedad, por su libertad de decisión, cometer el delito, algo que no ha sido comprobado y que desde Ferri Lombroso ha sido atacado. Luego existe la idea de que la explicación del delito se relaciona con un paradigma científico, es decir, existen factores individuales o sociales que son determinantes en la aparición de la conducta delictiva. Y por otra parte, en los años un tanto recientes, allá por la época de los 80, 90 del siglo pasado, aparece el paradigma del conflicto social, el que prepondera mucho el papel definitorio de la ley y de las agencias del sistema de justicia penal dentro de la criminalidad. Y aparecen teorías muy importantes como la teoría del etiquetamiento o del labeling. Está de más que la escuela positiva lombrosiana es algo que vemos en Derecho Penal 1, lo vemos en Criminología, lo vemos en un montón de materias. Sin embargo, hay que decir que hay un sector de la criminología que sigue empecinado en que entender el delincuente como un problema hormonal o entenderlo como un problema de genética, obviamente. Actualmente se habla mucho de las neurociencias, de los estudios de Benjamin Libet, que señala de alguna manera que estamos determinados a ser lo que somos. Estas ideas acerca de la delincuencia como un factor de alguna manera biopsicológico, lo podemos encontrar en un caso muy interesante que generalmente los que defienden este tipo de teorías sacan y ponen a relucir, que es el caso de Phineas Gage. Este es un señor que era trabajador de la construcción y que por poner mal un aditamento que tenía que poner pólvora para una construcción que estaban haciendo, pues una chispa detonó la pólvora y estaba maniobrando un tubo, una barra, que por la fuerza de la pólvora le perforó toda la zona de la mejilla izquierda y le rompió la base craneal y le perforó la parte superior. Si hacemos un análisis de video, podemos ver aquí más o menos cómo fue que quedó. La lesión que le provocó ese accidente laboral. Lo interesante del caso es que él sobrevivió. Sin embargo, a meses de su recuperación, él tuvo un cambio conductual distinto. Se volvió apático, se volvió una persona sin sentimientos, bromeaba muy pesado, perdió su trabajo, llegaba tarde. Por último, terminó trabajando en un circo, haciéndolo ver como el hombre que sobrevivió a una lesión. Y lo interesante es que desde esas fechas, el caso de Phineas ha significado de que existen determinadas zonas del cerebro que son las que determinan nuestro comportamiento, nuestra obediencia a la ley. Entonces, Damasio publicaba ya en 1994 que una lesión cerebral similar a la sufrida por Phineas Gage es capaz de borrar cualquier norma ética o moral que el sujeto pudiese haber aprendido, asumiendo la incapacidad funcional para desempeñarse bajo un marco normativo. Esto significa que, de alguna manera, nuestras funciones cerebrales que se encuentran en la corteza, particularmente frontal, de nuestros rostros son las que manifiestan de alguna manera, o el desarrollo de esas zonas, de esa corteza cerebral es la que determina nuestro comportamiento o obediencia a la ley. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, en Estados Unidos mucho al estudio de los psicópatas como personas que tienen baja actividad cerebral en aquellas zonas del cerebro que se sostiene que contienen los frenos inhibitorios, es decir, donde existe mayor capacidad de racionalización y de limitación de nuestros impulsos.
Les presento esa idea porque de alguna manera estas tendencias de entender el delito como un problema de carácter genético o hormonal, un problema fisiológico, se mantienen, pero no son hasta cierto punto explicaciones absolutas. En contraposición a ellas tenemos las denominadas teorías sociales o que ven al crimen como un hecho social. Sin duda, por razones de tiempo, me gustaría citar a dos personas que me parecen muy importantes en esto de entender el delito como un hecho social. Primero, la teoría de Emilio Durkheim de la anomia, que entiende que el delito no es algo malo en la sociedad, sino que es sencillamente algo que sucede, algo que de alguna manera puede evolucionar una sociedad como tal, como en algún momento Sócrates cuando vivió la cicuta. Entonces, se advierte entonces que no existen en nuestras sociedades ciudades de ángeles, sino que vamos a tener cuotas de desviación que son necesarias y que no debemos alarmarnos por eso. Sin embargo, cuando en una sociedad los índices de delincuencia superan el de respeto a la ley, estamos en ámbitos de desorganización social que se conocen como anomia. ¿Ok? Y verdaderamente eso es lo que resulta preocupante. La teoría de la anomia recibe un nuevo impulso con los trabajos del norteamericano Robert Merton, que establece que las sociedades anómicas son aquellas donde hay una disociación entre los ideales que las personas persiguen y los caminos para llegar a ellos, que suelen ser muy estrechos. En sociedades como las latinoamericanas, muchos quieren una casa muy bonita, todos quieren tener un vehículo del año, quieren tener buenos ingresos, pero los chances, solo las oportunidades en español, las oportunidades o los caminos para alcanzar esos fines admisibles son muy escasos, muy pocos. Y a eso tenemos que estructuras económicas que no le permiten a un amplio sector de la población llegar a esos ideales. Yo tuve un profesor argentino que explicaba esta teoría afirmando, pues ven esta casa de 3 plantas, pues todo la quieren, pero no todas la pueden alcanzar. No todos pueden llegar a esos caminos socialmente permitidos. Y en muchos casos, esas incapacidades de poder llegar hacen que algunos se conformen, algunos innoven y algunos también se dediquen al delito. Entendiendo el delito, entonces, una variable muy interesante entre delito y pobreza, que no explicaría todos los casos de criminalidad, pero sí es un factor importante a tenerlo en cuenta. Sí hay mucha crítica en el caso de Merton, de que podría explicar la delincuencia de los sectores bajos, pero en aquellos lugares o países donde la desigualdad social y económica suele ser muy alarmante, creo que no podemos desechar un poco la teoría de anomia de Merton. Hay un señor muy importante que ustedes lo han de haber escuchado, que es Sutherland. Edwin Sutherland planteó un delito que todo abogado debe leer, que es el delito de cuello blanco o de la criminalidad de los poderosos. Pero Sutherland no solo se destaca por el aporte que dio en cuanto al estudio de la criminalidad del cuello blanco, sino también en el desarrollo de una tesis muy importante que es la teoría de la asociación diferencial. El planteamiento es totalmente distinto a lo que hemos visto. Sutherland partía de 5 premisas que a mí me parecen muy importantes. La conducta criminal se aprende por interacción con otros, se aprende con suma facilidad en las relaciones íntimas como la familia. El proceso de aprendizaje de la delincuencia es igual que cualquier proceso educativo. Y esas asociaciones diferenciales del individuo pueden ser intensas de acuerdo a la frecuencia, duración y el tipo de persona con la que desarrolla. Es muy importante esta teoría porque de alguna manera supone para los procesos de resocialización que tenemos en las cárceles, tratar de cambiar esos patrones de delincuencia por patrones de reinserción, por patrones de una vida
libre del delito y, en fin, es sencillamente volver a reeducar. Si tenemos en cuenta esta tesis de Sutherland a efectos de la resocialización. Pero también quiero que vean algo que es muy importante. Esta idea de la delincuencia por aprendizaje a mí me parece muy sugerente en cuanto a que si no modificamos las condiciones de nuestros entornos en América Latina, mucha de la delincuencia se aprende de alguna manera en ellos. Es de darle opciones, si la delincuencia es aprendizaje, de darle opciones a nuestros jóvenes para que estos desarrollen una educación a favor de la legalidad y no a favor del delito. ¿Qué sucede de alguna manera cuando este aprendizaje se mezcla con la frustración de no poder acceder a esas metas socialmente aceptadas? Pues tenemos problemas de subculturas criminales, tenemos problemas en Centroamérica de maras o pandillas, donde se crea una subcultura más bien que con sus propios códigos, con sus propios sistemas de justicia, y que de alguna manera sigue reproduciéndose. ¿Ok? Si no ponemos en cuenta este aspecto de la educación. Junto a las teorías sociales, me interesa mucho resaltar la teoría del etiquetamiento de Becker. Esta teoría se aleja muchísimo de todo lo que hemos estado hablando y pone el acento en el ámbito de la definición social de la delincuencia a partir de la ley. Lo relevante en los estudios de Howard Becker es que tanta delincuencia se produce a través del sistema de justicia penal. Delincuencia es aquella que, de alguna manera, el sistema define como tal. Así de sencillo. Si la conducta socialmente problemática no está definida como delito, no va a ser perseguida. Entonces, el peso de la ley y la eficacia de la persecución van a determinar quién es delincuente y quién no. Las tesis de Becker, posteriormente retomadas por la criminología crítica, desarrollan de que en nuestros países, como en muchos otros, existen procesos de criminalización. Y esos procesos de criminalización son, en primer lugar, a partir de la ley, la criminalización primaria, el principio de legalidad determina qué es delito y qué no, y luego el principio de criminalización secundaria, que es el que realizan las agencias del sistema penal, particularmente policía. La policía tiene un poder definitorio. Más de alguna ocasión en El Salvador, un profesor decía, el policía es el juez de la calle, es el que decide a quién detiene y a quién no. Y generalmente la selectividad tiene que ver con aquellos que son más vulnerables a ser capturados, no necesariamente delincuentes de alta posición que con relación a ellos pues existen determinadas barreras que hacen sumamente difícil su persecución. Entonces, la criminalización primaria y la criminalización secundaria tienen mucho que ver con el papel que realizan las acciones del sistema penal. ¿Por qué algún tipo de criminalidad es más perseguida que otro? Por ejemplo, el correo de la droga, como dicen en Sudamérica. ¿Por qué él y no por qué el traficante? ¿Por qué los sectores más vulnerables son los que son más proclives a llenar nuestras cárceles y por qué los delincuentes de cuello blanco son escasos? Eso tiene mucho que ver con el ámbito de la criminalización primaria y secundaria y el ámbito de la selectividad que tienen nuestros sistemas de justicia penal. Hay que ser claros, nuestros sistemas de justicia penal no pueden perseguir y sancionar todos los delitos. Siempre van a tener limitaciones y por tanto hay un marco de selectividad de la población en la cual van a desarrollar la mayor parte de su actividad. Y esto me lleva a hablar de aquellas teorías que tienen un poco de marxismo y que tienen que ver con las teorías del conflicto social. Dentro de esta perspectiva, el conflicto y por tanto el delito es normal en la sociedad. Lastimosamente, dentro de estas teorías se ve a la sociedad como grupos sociales que buscan el poder y que una vez tienen el poder, deciden aplicar el derecho penal en contra de sus opositores,
políticos y van explicando el conflicto social como una característica muy consustancial de las sociedades donde existen diversos grupos de poder, diversos intereses contrapuestos y que en última instancia utilizan la ley como una forma de neutralizar al otro. Quizás lo relevante de las teorías del conflicto social que presentaba Darenford o que planteaba Pavarini, por ejemplo, es de que de alguna manera estos procesos de transformación implican cambios sociales en la sociedad. Y esto nos lleva a hablar de la criminología de Taylor, Walton y Young, de la criminología crítica, que es la aplicación del método marxista a la criminología como tal, entendiendo de alguna manera la criminología, entendiendo el crimen de alguna manera desde una criminología marxista y a partir de la lucha de clases. Sin embargo, hay que reconocer que los aportes que ellos brindaron de alguna manera sirvieron de insumo para la creación de una criminología crítica latinoamericana. Y es algo que en mucho se me discute, se me objeta. Tengo un buen amigo argentino que de alguna manera considera a la criminología crítica latinoamericana como algo que no puede tener un contexto de regionalización. Sin embargo, yo creo que tenemos que ver ese aporte que realizó en los años 80 la criminología crítica en nuestros países, particularmente al demostrar que el discurso penal servía de alguna forma de legitimación de regímenes militares, de dictaduras y por otra parte de graves vulneraciones de derechos humanos. Aparece un libro muy importante de la profesora Rosa del Olmo, fallecida hace muchos años. Aparece también los aportes de Roberto Vergali y también aparece aportes de la Academia Colombiana, Alfonso Reyes Echandía, que dio un gran papel al ámbito de la criminología, y el terrible deceso de Emilio Sandoval Huertas, que ustedes más que yo conocen, la trágica muerte que tuvieron. La criminología crítica latinoamericana perdió mucho con la muerte de estos dos insignes colombianos. Y aparece también una importante profesora venezolana que realizó un gran aporte al ámbito de la criminología latinoamericana, que es la criminología de la liberación, es la profesora Lolita Aníar de Castro. La profesora Lolita consideraba de alguna manera que lo relevante en el estudio del delito era ver los controles sociales, ver la ideología que tenía el control. Y de alguna manera ella toma la teoría del etiquetamiento y de alguna manera dice, en nuestras sociedades latinoamericanas, lo que en última instancia define el uso del poder punitivo del Estado es la teoría del etiquetamiento, la detención, la captura, la condena de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y por tanto tenemos que crear una criminología a favor de los derechos humanos. Hay mucho que podríamos hablar de la criminología latinoamericana que a mí me parece que se aparta muchísimo de ámbitos como la criminología más biologicista o más psicologista y empieza a ver el ámbito del discurso del derecho penal, del discurso de legitimación del derecho penal como un discurso en contra de los derechos humanos. Y hay que reconocer que esto se daba en unas etapas muy difíciles de América Latina. Hay un debate que quedó muy pendiente sobre qué iba a realizar luego la criminología latinoamericana después de todo esto en los 90. Sin duda un aporte esencial en el ámbito del contexto de la criminología latinoamericana lo dio el italiano Alessandro Barata, que entiende que la función básica, ya no de criminología, sino lo que él llamaba sociología jurídico-penal, era estudiar los comportamientos desviados, es decir, comportamientos intolerables socialmente, sean o no estén tipificados en una norma. Y por otra parte, lo que hemos estado hablando de ámbitos de criminalización primaria y secundaria, estudiar por qué en unos casos la criminalización secundaria es más eficaz, porque en otros no, porque los delincuentes de cuello blanco la criminalización secundaria falla, en fin, qué delitos no han sido criminalizados primariamente, qué se debe criminalizar y en fin.
Y Barata planteaba la idea de el método interdisciplinario. O sea, eso significa que los operadores del sistema de justicia penal tenemos que entender que el estudio del delito no es parámetro únicamente de nosotros, sino que interviene la sociología, la antropología, la psicología, en fin, buscar una perspectiva sumamente holística del entendimiento del crimen. Hay una tesis que en los últimos estudios, un poquito de las horas de estudio que le he dado a este tema, que me parece que es muy importante de Barata. Barata creo que va dando la línea adecuada de para qué debe servir la criminología en América Latina, y es para la protección de los derechos humanos. Barata sostiene que la idea que legitima la aplicación del sistema de justicia penal, del derecho penal en nuestros países, debe ser la protección de los derechos humanos. ¿Qué deben ser delitos? Todo aquello que afecte a los derechos humanos. Pero por otra parte, ¿cuál debe ser la función también del sistema de justicia penal y del criminólogo y del penalista? Sencillamente también proteger los derechos humanos de quien resulta perseguido o sancionado dentro del sistema de justicia penal. Entonces, llegar a la idea de los derechos humanos como límite de la intervención penal o como discurso justificante de por qué algo debe ser penado me parece algo sumamente importante y que no se puede desechar. Estas ideas también entroncan con la corriente también denominada garantismo de Luigi Ferrajoli y que estableció en su libro Derecho y Razón. Entonces, creo que se va llegando a un discurso muy interesante dentro de la criminología, donde lo relevante es que el discurso de aplicación del derecho penal tenga en cuenta los derechos humanos como límite y también como fundamento. Para ir finalizando esta pequeña charla que tengo, solo quiero comentarles 3 aspectos que considero vitales en la discusión actual de la criminología. Primero, si las penas efectivamente disuaden, ustedes han notado que en nuestros países se ha puesto muy de moda el aumento de penas, penas perpetuas, penas de larga duración, dureza de las penas. Hay diversos autores, hay un manual que me parece que es el más fenomenal en criminología, que es escrito por el profesor García Pablos, donde toca un poco este aspecto, por si alguien quiere ahondar. Y es que, tomando en cuenta diferentes investigaciones que también he visto en otros autores, se ha dicho que el rigor de las penas, el efecto disuasivo de la norma no es per se lo que hace reducir el delito. Verdaderamente decir que el aumento de pena va a reducir la delincuencia es sumamente ingenuo. Existen muchas variables que son las que inciden en reducir el comportamiento criminal en una sociedad. Los procesos de socialización son muy importantes, los procesos educativos. Autores como Adler, que viene de la psicología, él fue discípulo de Freud, ponían mucho el acento en la educación como un factor importante para reducir los delitos. Entonces, aspectos como la inclusión de valores, el respeto a la vigencia de la ley, de los derechos humanos, parecen ser que son los elementos más importantes para reducir en una sociedad el delito. En términos muy sencillos, parece que es la educación. La educación y la reducción de las brechas y desigualdades económicas en nuestros países. Por tanto, desconfíen mucho de aquellos políticos que les dicen de que con penas altas van a reducir el delito. Hay un elemento que quisiera traer a colación que me parece interesante. He tenido la oportunidad de leer la sentencia C-294-91 de la Corte Constitucional de Colombia y me parece sumamente acertada su decisión en cuanto a lo que son las penas perpetuas revisables, una moda que viene de Argentina, que viene de Alemania, que de alguna manera la tiene España y que tarde o temprano se sabía que iba a venir a América Latina. Me gustan los argumentos de la sentencia de la Corte Constitucional y que plantean de que toda pena perpetua o toda pena de alta duración, como diríamos aquí en mi país, es totalmente contraria a la dignidad humana y
vuelve imposible cualquier proceso de resocialización. La idea de los procesos de resocialización como procesos de reinserción, como procesos de reeducación, imponen que tenga que haber un término de salida del sistema penitenciario. Si no le damos esa oportunidad, entonces, ¿para qué realizamos un proceso resocializador? Y el problema se vuelve más complejo cuando en nuestros estatutos constitucionales la resocialización constituye un principio o una directriz que debe tener la ejecución penitenciaria. Entonces, las penas perpetuas, penas de larga duración, eh, no coinciden con esos ámbitos de resocialización y por otra parte no permiten realizar ese proceso. Tendríamos entonces que cambiar el modelo de ejecución de pena de un modelo resocializador a un modelo de simple custodia de delincuentes, un modelo de retención que a todas luces sería inconstitucional. Pero por otra parte, desde el plano de la criminología, se ha demostrado que las penas sumamente largas de alguna manera generan ciertos, ¿cómo podríamos llamar? Efectos en los reclusos. Cuando el recluso tiene la posibilidad en corto tiempo de salir, él apoya más su proceso, quiere llegar más al grado siguiente, quiere de alguna manera cumplir de mejor manera con la responsabilidad civil, en fin. Pero cuando el recluso sabe que no va a salir o que va a ser en mucho tiempo, eso genera verdaderamente problemas de frustración, de no colaboración en el proceso de resocialización y en muchos casos a aliarse con otro dentro de los centros penales para seguir cometiendo delitos desde el centro penal con los compinches que tiene de afuera. Entonces, verdaderamente es acertado que los ordenamientos constitucionales sean defendidos ante verdaderamente prácticas que afectan los valores más esenciales que como sociedad y civilización tenemos. Junto a esto, un elemento muy similar a esto es el que se desarrolla con el populismo punitivo. Hay un libro muy importante de David Garland que habla sobre el control social moderno y aparece la idea muy a la par con esto de las penas de alta duración y penas perpetuas revisables. La idea de mostrar una mayor dureza al delito a través del incremento de penas. Y se ha visto esto de alguna manera como una forma electorera que me permite ganar elecciones. El fenómeno del populismo punitivo es un fenómeno que afecta mucho al sistema de justicia penal en cuanto que se le impone al sistema la tarea de castigar, de reprimir, en fin, de tratar de solucionar el problema de la delincuencia cuando verdaderamente el problema de la delincuencia es un problema de todos los órganos del Estado, de todas las instituciones y de todas las comunidades. Adosar que solo el sistema de justicia penal puede reducir el delito verdaderamente es una tarea que no la podemos realizar. Sencillamente la tarea del sistema de justicia penal es aplicar la ley cuando haya que aplicarla. Pero la guerra contra el delito, si es que así se le puede llamar, no es patrimonio de un sistema de justicia penal. Si verdaderamente se quisiera, y ya vamos a entrar al ámbito de la prevención, si verdaderamente se quisiera incidir en reducir los delitos, habría que cambiar muchas condiciones sociales. Por ahí sería. Pero sin embargo, el populismo punitivo como mecanismo propagandístico y electorero, sí verdaderamente puede convencer a mayor parte de la población y esto supone una sobreexigencia al sistema de justicia penal. Yo creo que el populismo punitivo, citando a Garland y a Larrauri, tiene tres elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Lo que se vende es que las mayores penas pueden reducir el delito, que las penas ayudan a reforzar el consenso social acerca de lo prohibido y por otra parte que existen ganancias electorales producto de ese uso. En fin, un recurso de carácter electoral que permite ganar elecciones a través del miedo al delito. Yo lo hemos vivido y lo hemos estado viviendo.
Pero cuando estudiamos el delito en serio y no lo que nos venden a través de los medios de comunicación, aquí también tenemos que hablar mucho de la criminología mediática. Una cosa es la noticia y otra es cómo nos venden la noticia. Hay un detalle muy complicado. Los medios de comunicación pueden poner en palestra un hecho que indigne y a partir de ahí levantar una reivindicación colectiva por penas mucho más fuertes, por abuso de la prisión preventiva. En fin, ustedes ya conocen todo eso. Pero cuando tomamos sensatamente la idea de qué hacer con la delincuencia, vemos que hay países que son menos punitivos que otros. ¿Qué pasa con esos países que pueden reducir altas tasas de delincuencia? Primero, tienen una amplia integración o cohesión social. Hay menores cuotas de desigualdad social y no se hace uso de alguna manera de la cuestión penal. Los medios de comunicación también suelen ser bastante cautos con relación a cómo transmiten la idea del crimen. Y existe, y esto es muy importante, una racionalización de las decisiones político-criminales. Es decir, no existe una relación directa entre población y políticos, sino que existe un cuerpo técnico intermedio que es el que de alguna manera decide tomar la decisión más razonable y más eficaz con respecto a los derechos humanos. Esta idea de los gabinetes criminológicos la he debatido mucho con el profesor mexicano Manuel Vidaurri, que él también propugna que en nuestros países deben haber gabinetes criminológicos siempre y cuando se vaya a diseñar una buena política criminal. Y esto nos lleva en contrapartida al populismo punitivo, estamos en el otro lado, a entender, y aquí sigo en esto a García Pablos, de que el problema del delito es un problema que se da dentro de la comunidad y que también debe resolverse dentro de la comunidad. Yo creo que en la medida que reforcemos el ámbito comunitario, en ámbitos de mayor solidaridad y cohesión, podríamos reducir nuestras tasas delincuenciales. Y aparece ahí la idea de diferentes formas de prevención. Una prevención primaria que se orienta pues, a las causas del delito, trabajando esas estructuras sociales. Hay algunos una prevención secundaria que opera a corto y mediano plazo. Dentro de estas se ubican actualmente las propuestas de la prevención situacional, que vamos a ver, y la prevención terciaria que se dirige a la población reclusa a través de los programas resocializadores. La idea básica actualmente es la prevención situacional como aquellas teorías que parten de la elección racional del delincuente. La idea de los estudios de Cohen y Felson, por ejemplo, plantean la idea de que el delito sencillamente se da cuando convergen en tiempo y espacio tres elementos: la presencia de un delincuente motivado, un objetivo alcanzable, una víctima, y por otra parte la ausencia de guardián capaz de prevenir la comisión. Entonces, la idea de estas teorías, que suelen ser hasta cierto punto bastante ambientales, es reducir en lo posible la posibilidad de comisión del delito. Y aquí, pues, aparecen mucho la idea de el ornato, de poner policía en las esquinas, poner alarmas, vigilancia electrónica, asegurar que el acceso a la colonia exista siempre un retén que diga de dónde viene, para dónde va, y en fin. Estas ideas de la prevención situacional ha dado lugar, por ejemplo, a que se identifique que el riesgo a ser víctima de un delito es un riesgo diferencial. No todos somos tan vulnerables a cometer delitos. Hay ciertos sectores que son niños y ancianos que suelen ser más vulnerables. Las actividades que desempeña un joven que va viernes y sábado de farra lo vuelven mucho más vulnerable a ser víctima también de un delito. Entonces, lo que se busca es, de alguna manera, evitar que existan áreas o zonas que pueden ser más accesibles para cometer un delito. Y, por ejemplo, tomando en cuenta las actividades de las víctimas, una persona que tiene que desplazarse en 2
medios de transporte, en los buses, pues tiene mayores posibilidades de poder tener un hurto de su cartera. Y de alguna manera, ese ámbito donde la víctima tiene mayor control de ser expuesta al delito, plantea de alguna manera que tome medidas de protección. Entonces, lo importante que tienen estas tesis que están de moda ahora con la prevención situacional es de alguna manera ver a la actividad criminal como algo ecológico, como algo que puede ser reducido a través del uso de medios técnicos. Lo que se ha visto de alguna manera, por ejemplo, con el ámbito de las videocámaras en calles y avenidas, es que cuando se ponen, la delincuencia tiende a migrar a otros lugares donde es más factible o más fácil cometer delitos. Entonces, a veces estas medidas suelen ser reducir delitos en un área, pero en otra parte pueda que como no existan policías, no exista alumbrado eléctrico, no existan cámaras, pues sencillamente el crimen ahí se va a realizar. Sin embargo, yo creo que son medidas muy importantes actualmente para reducir en ciertos sectores de las ciudades el delito. Con esto voy concluyendo ya mi ponencia con algunas conclusiones. Y ahí muestro a una niña porque creo yo que se ha visto tanto y tan poco y hay mucho que hablar sobre estos temas. Primero, para la formación del jurista, la criminología debe verse como un saber complementario. Claro, nuestra función básica es aplicación de normas, aplicación de consecuencias jurídicas, pero tenemos que analizar también el delito como un hecho social, analizar los ámbitos de selectividad que tiene nuestro sistema de justicia, y por otra parte, en nuestra práctica tenemos que tender puentes entre la criminología y la aplicación del derecho. Muchos de estos puentes se realizan a través de la política criminal, pero eso no significa que los aportes criminológicos particularmente no sean tenidos, por ejemplo, en la medición de la pena o en el ámbito de la culpabilidad o en el ámbito de los sustitutivos penales o en el ámbito de la ejecución penitenciaria. Hay un campo muy importante de la criminología que nos puede servir a los juristas. Por otra parte, retomando la idea de la formulación de políticas penales y ante el embate del populismo punitivo, la criminología nos proporciona respuestas sensatas, es decir, datos fiables, teorías, cifras, que nos van a permitir entender de forma más objetiva el crimen. Posiblemente nuestros países, nuestros gabinetes criminológicos requieran medidas de prevención situacional, pero recordemos que la mejor prevención es atacar las causas de la delincuencia, las desigualdades estructurales y económicas que viven nuestros países. En materia de políticas públicas preferimos a veces lo a corto plazo, una medida rápida como poner lámparas, poner policías. Esas medidas pueden ser muy buenas y durar 1 o 2 años, pero porque es lo que nos interesa, lo inmediato, lo que se ve en la campaña política. Pero si pensamos en serio en la prevención, yo diría que tendrían que apostarse a programas de 5, 10, 15, 20, 25 años, donde se tenga en cuenta mucho el ámbito de la educación, ¿no?, para tratar de reducir los índices de criminalidad. Pero como son 25 años, casi ningún gobierno se apresta a mucho tiempo. Y por otra parte, la criminología y el aporte que dio la criminología crítica latinoamericana plantea que los jueces seamos sensibles al ámbito de las desigualdades del poder punitivo estatal, del reo, del recluso que nos llevan. En muchos casos pertenece a los sectores más desposeídos de nuestra sociedad y que de alguna manera ese aspecto puede condicionar el reproche penal, ¿ok? Sabemos que hay delincuentes mejor tratados que otros y eso de alguna manera hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la justicia penal. ¿Y para qué nos debe servir la criminología? Y con esto termino. Para algo que el profesor Alfonso Reyes Chandí en un librito que leí por ahí, que me pareció muy bonito. ¿Para qué debe aspirar la criminología? Pues para crear de alguna manera un modelo diferente de justicia penal.
Decía el profesor Alfonso Reyes Chandía, necesario reconocer, no obstante, que vivimos una peligrosa tendencia hacia la hipertrofia legislativa, que engendra un engañoso mensaje a la comunidad, el de la ley como mágica panacea para todos los males de la sociedad. Es tiempo de pensar en opciones distintas, mecanismos que permitan la directa intervención de los coasociados en la solución de sus propios conflictos, para dar comienzo a un lento pero sistemático y alentador proceso de auténtica justicia comunitaria. Creo que esto es el reto que tenemos en América Latina. Muchas gracias por su atención y doy de nuevo la palabra a la doctora Mari Lucero para las preguntas. Primera pregunta, doctor. ¿Tiene importancia la criminología en el ámbito de la determinación judicial de la pena? Sí, porque nuestros ordenamientos toman en cuenta las condiciones personales, los móviles que tienen los delincuentes al cometer el delito. Obviamente que si hablamos de la resocialización, si hablamos de tratamiento individualizado en la ejecución de la pena, pues obviamente tenemos que tener en cuenta estas circunstancias particulares. Y hay que decir algo, la criminología ha demostrado que en aquellos delincuentes que tienen un mayor pronóstico de reinserción, es mejor utilizar con ellos sustitutivos penales. Institutos como la probation o lo que conocemos en nuestros países como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la suspensión condicional del procedimiento ¿cómo le conocen en otros países? La suspensión del proceso a prueba son elementos que solo la personalidad del delincuente nos puede ayudar a generar ese pronóstico positivo. Siguiente pregunta, doctor. ¿Puede hacer algo la criminología en el ámbito de la prevención del delito? Considero que sí. Actualmente podemos utilizar medidas de prevención secundaria con relación a nuestros jóvenes, que pueden ser programas educativos, programas de mantenerlos ocupados en la formación de destrezas y habilidades. Esos programas sociales a favor de los jóvenes podrían ayudar muchísimo en el ámbito de la prevención de la delincuencia juvenil. Por otra parte, yo creo que los ámbitos de prevención de la criminología pueden ser muy importantes en otros sectores, como por ejemplo en el ámbito del sector financiero o el sector económico en materia de lavado de activos. La criminología puede aportar muchísimo en el ámbito de la prevención en delitos tan delicados como el lavado de activos. Y por cierto, es la teoría criminológica la que ha planteado lo que se conoce, por ejemplo, en materia de lavado de activos con las tipologías que tanto se hablan. Esos son evidentemente aportes que ha brindado la criminología. Lo que sí, y esto es muy importante que lo diga, no bastan con medidas de prevención a corto plazo como pueden ser estas medidas de prevención situacional. Lo correcto es ubicar programas de prevención del delito a largo plazo, que son lo que nadie quiere hacer. Estos programas pueden llevar en nuestras sociedades a 15 a 20 años en un proceso continuo de prevención. Los efectos, esa mayor reducción del delito, eso lo vamos a ver muy allá, pero el problema es si queremos esperar tanto, que creo que sería lo más adecuado. Doctor Martínez, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué importancia tienen los aportes de la victimología en la práctica judicial? Es interesante la pregunta que usted me realiza, doctora. La victimología es una disciplina que ya se escindió de la criminología y nos dice no solo que tiene que ver con el estudio de la víctima como tal, sino también de realzar su protagonismo y realzar su importancia dentro de la justicia penal. Hoy, actualmente, la víctima desempeña un papel protagónico en la formulación de políticas legislativas y particularmente la victimología, que en algún momento fue muy teórica hablando del estudio de las parejas victimales. Hoy es una victimología más de acción.
procura de alguna manera reivindicar los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito de los delitos sexuales, en terrorismo, en otro tipo de variantes, pero también una victimología que busca que se entienda que la víctima tiene derechos constitucionales, tales como la protección, la reparación, la asistencia, la información, que es muy importante con relación a esto. Yo creo que la victimología puede aportar mucho a cómo tratar a una víctima, cómo respetar sus derechos dentro del proceso penal y sobre todo a que los jueces en algunos casos tengan en cuenta un criterio victimológico que permita que la víctima no vaya a sufrir menoscabo en el transcurso del proceso, lo que se conoce como victimización secundaria. Mientras ya de por sí la víctima tiene un impacto al momento del delito y eso hay que evitar agravárselo dentro del sistema de justicia penal. Por tanto, la victimología puede aportar métodos, técnicas que permitan un trato más digno y justo para la víctima y sobre todo que procure un proceso de desvictimización, quitarle ese mote, que no vaya a vivir toda la vida con ese mote de víctima, sino que al igual que el delincuente, que también ella se pueda reintegrar socialmente y pueda vivir su vida con normalidad. Entonces, el debate, creo yo, en la victimología ahorita es cómo hacemos una victimología más de acción y menos teórica. Doctor Martín Alexander, queremos expresarle un agradecimiento infinito por su muy clara, diáfana explicación acerca de este tema tan importante y que desde su experiencia profesional y académica nos ha dado esta muy interesante charla acerca de la importancia de la criminología en la dimensión fáctica del delito como un hecho social que puede ser estudiado, controlado, prevenido y que suele ser distinto al ámbito de la práctica del sistema penal que se enfoca primordialmente en la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Igualmente quiero dar un agradecimiento infinito a todos los servidores judiciales que nos han acompañado en esta conferencia, que con gran claridad nos ha expuesto el doctor Martínez sobre el concepto de victimología, la cual abandona el estudio teórico de la interacción entre víctimas y victimarios hasta convertirse en un referente de propuestas de reforma legislativa. Y todo esto en procura de un sistema penal que tutele de manera eficaz sus intereses, otorgando un denominado protagonismo de la víctima en el moderno sistema penal, propiciando una evolución que, sin duda alguna, apunta a sistemas de justicia de corte restaurativo, más que punitivo, reflejo de las decisiones judiciales probas, justas e imparciales, que es lo que aclaman a diario nuestros usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del escritor internacional y profesor de criminología y psicología normal, James T. Rice. Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. ¿Cómo se recoge el amor, la ira, el odio, el miedo? Son cosas que hay que saber buscar. Muchas gracias, un feliz día para todos y para todas.